Hola, el día de hoy continuaremos con el manga La regresión del bastardo del clan de la espada. Continuando con la historia, nos encontramos ahora en el Palacio Camelia, donde muchas personas iban y venían todo el tiempo. En el salón principal del palacio observamos un gran desastre de un grupo de personas que al parecer estaban confeccionando algunas prendas. Una persona mencionaba que ese diseño era genial, pero ¿cuál era el plazo para poder entregarlo? Otro chico atendiendo a una señorita le mencionaba que había esperado mucho tiempo, así que le pedía que por favor la acompañara, mientras que a la distancia la elfa observaba todo esto. Continuaba escuchando cómo las personas hablaban de tela y demás cosas. La mujer comenzó a darse cuenta de que ese lugar se volvía más caótico cuanto más tiempo pasaba en su interior. En eso, la madre del prota terminó llegando preguntándole a la anciana si acaso ya había llegado. La elfa, confundida, preguntaba qué era lo que pasaba con todos esos sastres. La madre del prota le respondió que era un nuevo negocio que ella estaba preparando, una marca de lujo que utilizaba telas elegantes y accesorios. Emocionada, la mujer continuó mencionándole a la elfa todo lo que llevaba, pero esta última dejó de escucharla por un momento. Comenzó a sonreír y comenzaba a pensar que no sabía cuánto tiempo había pasado. Emocionada mientras observaba a su hija, pensaba que hacía tiempo que no veía su sonrisa brillar tanto, la cual brilla más que cualquier otra joya. La chica le dijo a su madre que así que no tenía que preocuparse por el crédito. Al darse cuenta de la expresión de su madre, le preguntó si acaso no había venido precisamente por el crédito. La elfa le dijo que captaba bastante rápido las cosas, aunque bueno, no había llegado allí solamente por eso. Y se encontraba allí porque había llegado con noticias para darle. La madre del prota le preguntó por esas noticias, a lo que la elfa le dijo que era sobre el Palacio de la Rosa. Por supuesto, esto último terminó alarmando rápidamente a la madre del prota. Asustada, la mujer preguntaba si acaso le había pasado algo a su hijo. ¿Y quizás esa malvada de Emil había vuelto a hacer algo otra vez? La elfa, al escucharle y observar cómo estaba actuando, comenzaba a pensar que después de todo lo que ha sufrido, pero inmediatamente terminó colocándole la mano en la cabeza a su hija, pidiéndole a esta que se calmara, ya que más bien había ocurrido todo lo contrario. La elfa le dijo a su hija que tenía que prepararse para la sorpresa. Emil, esa mujer. Ahora cambiamos de escena y nos encontramos en el Palacio de la Rosa, donde todo se encontraba bañado en sangre y las personas presentes no podían creer lo que estaban observando. La cabeza de todos los que se encontraban en el Palacio de la Rosa estaban puestos justo en la entrada del castillo. La mayoría de los presentes no se lo podían creer, eso era algo realmente increíble. La elfa terminó preguntándole a su hija si acaso se encontraba bien, ya que esta última terminó cayendo de rodillas en el suelo. La mujer, estando en el suelo, se disculpó con su madre. Comenzó a decirle que al pensar en que todo finalmente se había terminado, se le fueron las fuerzas momentáneamente. Mientras su madre la sujetaba para ayudarla a levantar, la mujer le preguntaba a su madre si acaso de verdad era cierto. La mujer le preguntó a su hija si acaso había visto a un elfo mentir. Comenzando a llorar, empezó a decir que aunque no lo había demostrado, cada día sentía como si estuviese caminando sobre el filo de una espada. Calumnias, falsas acusaciones e incluso los intentos de asesinato que surgían cada vez que empezaba a olvidarlo. No lo había dicho, pero hubieron muchas veces en las cuales casi terminó perdiendo su vida, y en cada una de ellas, cuando rogaba, pedía que al menos su hijo se salvara. Pero ahora de verdad todo se había terminado. La elfa, al observar la cara de su hija, no tuvo más remedio que comenzar a consolarla, mencionándole a esta que sí, todo ya se había terminado. La elfa comenzó a preguntar cuánto había luchado sola todo ese tiempo. Además, felicitaba a su hija por haber hecho un excelente trabajo. Navan, que había llegado a un salón, comenzó a decir que le habían dicho que ya se había convertido en alguien famoso. El prota le dijo que había llegado mucho más tarde de lo que se había esperado, comenzando a servir 2 tazas de té. El prota le preguntó a Navan si acaso había llegado luego de arreglar todos sus asuntos. El hombre, tomando asiento en el sofá, comenzó a decir que la Nieve Negra le había pedido que no lo mencionara, pero parece que el prota ya lo sabía antes de que pudiese decir algo. Además, la familia Barker será disuelta. Desde el líder del clan hasta todos los que sellaron los recibos comerciales, al menos sabía que todos perderían sus estatus. El chico afirmaba que se lo merecían y con eso los Barkens quedarían completamente, pero justo en ese momento el prota lo interrumpió. Le preguntó si acaso creía que eso era suficiente. Navan le preguntó al prota que qué era lo que quería decir. El prota le dijo a Navan que tenía una propuesta para él. Le pidió que se convirtiera en el nuevo líder de la familia Barkers. El chico se encontró sorprendido por lo que acababa de decirle el prota y le preguntó si acaso él podía ser el líder de la familia. El prota comenzó a decirle que si todos a excepción de él perdieron sus títulos, entonces él es el único que puede heredar el linaje. Y además tenía que apoyarle en la próxima guerra contra Troiban. Esto por supuesto terminó llamando la atención de Navan. Entre risas le preguntó el prota si acaso sería una guerra contra Troiban. ¿Pensaba que ese tipo acaso lo había planeado todo desde el principio?
El prota le dijo que al sacar la luz la guerra secreta que se libraría entre las sombras solamente era cuestión de tiempo antes de que estallara un conflicto total con Troiban. Inmediatamente comenzaron a ver las noticias referentes al Palacio de la Rosa. Se había confirmado que Troiban y la secta del demonio sagrado estuvieron involucrados en la rebelión del dragón rebelde, así que la pregunta era ¿qué tramaban ellos los del norte? Todos los presentes que comenzaron a leer las noticias comenzaban a preguntar qué era eso, ¿acaso no es básicamente una declaración de guerra? Navan continuaba pensando que sí, una vez expuesto todo eso, ni Troiban ni la secta del demonio sagrado se quedarían de brazos cruzados. Aún así era demasiado repentino, le preguntó al prota que entonces qué pasaba con eso. Incluso si estalló una guerra para él que tenía los días contados es algo lejano, y él también necesitaba algo a cambio para poder moverse. Theo le dijo que por supuesto que había considerado eso, colocando algo justo en la mesa delante de Navan. Al ver el dispositivo, el hombre le preguntó al prota qué era eso. Theo le preguntó si acaso no se le había dicho que podía curar su enfermedad. Y esa es la receta para curar la fiebre de éter, y ese es el ingrediente clave, el núcleo de éter. Además, Theo terminó entregándole toda la información a Navan completamente gratis. El prota comenzó a decir que aunque no es de conocimiento público, la fiebre de éter es una enfermedad causada por una disrupción en el flujo de maná del cuerpo. Y ese núcleo restablece la circulación correcta del maná. Con el papel y el dispositivo en sus manos, Navan mencionaba que era completamente inesperado. Se había imaginado que lo curaría lo justo para que no llegase a perecer. Y luego le pondría una correa para controlarlo, pero el prota se encontró sorprendido por lo que afirmaba el hombre. Navan continuó mencionando que aún así se lo dio todo de una sola vez. ¿Acaso quería que tomara el remedio y escapara sin cumplir su parte? El prota le dijo que si quería hacerlo a él no le importaba, ya que la obsesión por el poder, como en el caso de Ragnar, solamente trae problemas. Y ambos lo saben perfectamente, han sido víctimas de esa cultura. Además, lo que buscaba no era someter a otros, sino la confianza. Lo que quiere construir no se basaba en la opresión ni en la presión, sino en la relación de verdadera confianza. Al escucharlo, Navan no se lo podía creer. El hombre comenzó a decir que se había prometido no subestimarlo por ser tan joven, pero ese idealismo ingenuo era realmente sorprendente. Theo le preguntó si entonces lo terminaría rechazando, mientras que Navan observaba en el té su reflejo. Tomando un poco de té, luego dejando la taza sobre la mesa, inmediatamente comenzó a levantarse. El hombre por alguna razón había comenzado a sacar su espada, pero Theo estaba completamente tranquilo y seguro. Ahora Navan comenzaba a hacer un juramento, Navan Barkers, líder de la familia Barkers, y como la espada de Theo, Ragnar le juraba servirle. Al escuchar eso, el prota comenzaba a emocionarse, y Navan con una sonrisa psicópata le dijo al prota que si acaso era suficiente con eso. Theo le respondió que era más que suficiente. Un rato después, las tazas quedaron completamente vacías y el prota se quedó solo en aquella habitación. Comenzando a levantarse, pensaba que la guerra contra Troiban estaba próxima a venirse. Además, los eventos estaban avanzando mucho más rápido que en su vida pasada, pero no tenía de qué preocuparse ya que hasta ahora todo iba según lo planeado. Entonces, solamente le quedaba una cosa por hacer, porque no empezaba abriendo los cofres del tesoro. Colocando su mano sobre uno de los aparatos, el sistema le mencionaba lo siguiente: misión secundaria, domina los 2 artefactos recuperados, progreso actual 0 de 2. Theo, con el objeto en sus manos, comenzaba a pensar que iba a abrir primero el cofre del tesoro. Y hasta ahora los artefactos del dragón ancestral que había absorbido son los siguientes: el dragón menor y el grifo. Y ambos se convirtieron en una gran fuerza para él. Entonces, ese artefacto también, mostrándonos un anillo que se encontraba en el interior de aquel cofre. El sistema le notificaba a Theo lo siguiente: había adquirido el artefacto del dragón ancestral Anillo Seco. Era trasladado al calabozo de forma inmediata, desapareciendo de la tierra y siendo enviado a otro sitio. Theo terminó apareciendo en un desierto completamente árido, pensando que lo único que hay son rocas y arena. ¿Acaso ese es el desierto que había visto en los libros? Y de todos modos hacía mucho más calor del cual él se imaginaba, comenzando a deshacerse de parte de sus prendas. El chico continuó pensando que en un lugar así que se supone que deba de hacer. Pero justo en ese momento una ventana del sistema apareció delante de él. Le mencionaba al chico que había entrado en el dominio del guardián. Tenía que sobrevivir durante 72 horas en ese lugar. Mientras la ropa de Theo volaba por los aires, el chico preguntaba si acaso de verdad eran 72 horas. En un sitio como ese, donde sentía que su cuerpo se iba a derretir en cualquier momento, ¿se supone que debe de resistir 3 días? Pero para empeorar la situación, la tierra debajo del prota comenzaba a moverse, aunque el chico no sabía de qué se trataba. Justo delante de él una explosión ocurrió y de la arena comenzó a emergir una criatura. Observando a aquella criatura, Theo se encontraba sorprendido, mientras comenzaba a maldecir por su pésima suerte. El sistema le mencionaba al chico que había aparecido el jefe, el gusano del desierto. Una enorme criatura que se encontraba observando a Theo.
la cual incluso podía hablar y le dijo a Teo que lo había encontrado, llamándolo intruso. Lanzándose de frente para devorarlo, Teo, dándose cuenta de esta situación rápidamente, decidió escapar de ese sitio para no ser devorado. Mientras escapaba, Teo terminó sacando su espada para intentar atacar a la criatura. Terminó utilizando la protección del dragón del trueno, el sello del dragón. Un poderoso rayo fue disparado inmediatamente hacia el gigantesco gusano, pero el daño que había generado el ataque del prota había sido literalmente insignificante. Mientras continuaba corriendo, Teo pensaba si acaso estaba ileso incluso después de recibir el sello del dragón. Justo en ese momento, un rayo había sido disparado directamente hacia el prota, causando que el chico se alarmara por lo que estaba ocurriendo. Aquel dragón ahora se encontraba atacando al prota con electricidad mientras que todo su cuerpo se encontraba rebosante de la misma. Teo comenzó a darse cuenta rápidamente de la situación, quizás aquel gigantesco gusano también es de atributo trueno, aunque era bastante extraño, pues porque tenían el mismo atributo para empezar. El guardián le gritaba al prota que era un intruso y que se encargaría de acabar con su vida, mientras que el chico seguía escapando. La criatura terminaba sumergiéndose bajo la tierra para luego terminar apareciendo justo delante del prota, causando que el chico tuviese que esquivar todos los escombros, e incluso quedando atrapado directamente contra la espada y la pared, pensando que su vía de escape había sido cortada. El guardián inmediatamente se lanzó a devorar al chico, y mientras se sumergía bajo la tierra pensando que lo había devorado, Teo salió volando por un costado y comenzaba a rebotar en la arena. Rápidamente se paró para reposicionarse, aún así el chico no podía tomárselo a la ligera. Observando su reloj, comenzaba a preguntarse si apenas habían pasado 5 minutos. Así no podría resistir nunca a esa difícil prueba. Y si se mueve bajo tierra de esa forma, entonces para él es realmente difícil poder atacarlo. Justo delante del prota, el guardián terminó apareciendo. El prota, mientras observaba al gusano, comenzaba a pensar que como ambos poseen el mismo atributo, la protección del dragón del trueno tampoco funcionaba. Además, el entorno favorece más a ese tipo que a él mismo. Justo en ese momento recordó algo. Emocionado, Teo pensaba que quizás eso pueda funcionar, metiendo la mano rápidamente en su inventario, sacando de él otro de los artefactos del dragón ancestral, el cual había obtenido en la misión pasada. Mientras esquivaba al gusano, Teo se preguntaba si acaso eso lo podía utilizar, y si lo usaba ahora mismo, ¿qué podría pasar? Aunque era una apuesta, aún así no tenía más alternativa, colocándose aquel pendiente inmediatamente, pensando que valía la pena intentarlo. El sistema le mencionaba al prota que había equipado el artefacto del dragón ancestral, mariposa de la flor de hielo. Ahora, él ha trasladado al tercer calabozo. Justo en ese momento ocurrió un error, el cual terminó llamando rápidamente la atención de Teo. El sistema procedió a mencionarle que no se puede iniciar otra misión de calabozo mientras tiene una misión de calabozo en curso. Al observar esto, el prota no comprendía qué era lo que estaba pasando. Comenzaba a pensar que como se lo había imaginado, no todo sale según lo planeado. Pero entonces, el mismo espacio-tiempo comenzaba a agrietarse justo delante del chico. Una poderosa ventisca se hacía presente en aquel desierto, comenzando a crear picos de hielo a su alrededor. La ventisca provenía de aquella grieta que se había creado en el espacio, incluso llamando la atención del gigantesco gusano. El sistema le mencionaba al prota que dos calabozos habían intentado invadirse entre sí. El jefe de la mazmorra, Flor de Hielo, había aparecido. La grieta se hizo más grande y del interior de ella terminó saliendo un dragón, el cual el prota se encontraba asustado por ver a aquella poderosa e imponente criatura. El dragón, que era mucho más inteligente que el gusano, comenzó a decir que hacía tiempo que no veía a un elegido, guardián del artefacto Dragón Hada. Continuó mencionando que había hecho algo bastante imprudente. La criatura, mientras se preparaba, terminó realizando múltiples ataques que iban dirigidos directamente hacia el prota, mencionándole al chico que tenía que pagar el precio por su osadía. Aquellos ataques de hielo, el prota no tuvo más alternativa que comenzar a esquivar todos y cada uno de ellos e incluso intentar repelerlos con su espada. Saliendo completamente ileso de aquel bombardeo, el prota comenzaba a maldecirse. Jamás hubiese imaginado que las cosas se desarrollarían de esa forma. Aunque por supuesto no todo era tan fácil como el chico se lo había imaginado, ya que al final se dio cuenta de que estaba atrapado con esas dos criaturas. Teo rápidamente mencionó que había acabado de esa forma. Mientras que el gusano gigante se lanzaba a atacarlo, el prota comenzaba a mencionar aquellas 72 horas. Debió de haber apretado los dientes y aguantar, incluso preparándose para bloquear al dragón hada. Pensó que llegados a ese punto no quedaba más remedio que intentarlo. Pero justo en eso, un ataque de rayo fue lanzado directamente hacia otra dirección, pasando por encima de Teo y dejándolo confundido. El ataque no le hizo prácticamente nada al prota y fue lanzado directamente hacia el dragón hada, el cual utilizó una esfera de energía para terminar absorbiendo toda la energía de rayo y no sufrir ningún tipo de ataque. El dragón hada le preguntaba al otro guardián qué era lo que estaba haciendo, a lo que el gusano terminó llamándolo intruso y que tenía que matarlo. El dragón le dijo inmediatamente que estaba de acuerdo, ya que no pueden haber dos guardianes en un mismo lugar.
Al escuchar eso, el prota no comprendía qué era lo que estaba pasando. El dragón comenzaba a gritar que tenía que morir, llamándolo maldito gusano del desierto. El gusano, por otro lado, comenzaba a alzarse por encima de la tierra llamando al dragón intruso y que se encargaría de quitarle la vida. El sistema en ese momento le menciona a Teo que los dos artefactos del dragón ancestral luchaban por obtener la prioridad. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Nos hemos quedado en la parte número 56 de este manga. Así que ya saben, nos tocará esperar al menos 1 o 2 semanas para continuar con la historia. Recuerden, mi nombre es Peguito. Y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.